Ok, parece que ya empezamos, ya iniciamos con la transmisión de la hora PAF del día de hoy. Pues sí, efectivamente, hemos iniciado. Muy buenas tardes, estimados seguidores, a todas las personas que nos acompañan nuevamente en una nueva transmisión de su programa, La Hora PAF. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí, atentos, pendientes, como cada semana, en las charlas que les vamos compartiendo respecto a algunos temas en materia fiscal, principalmente en materia fiscal, y temas, pues procuramos que sean muy recurrentes, de interés general para las personas que, pues vaya, que nos sintonizan, que nos acompañan, que están siguiendo las transmisiones de cada semana, ¿vale? Pues muchas gracias por estar aquí, atentos, y pues vamos a comenzar. Como podrán observar, la charla del día de hoy va a versar acerca vamos a hacer un parangón, un pequeño comparativo respecto de los regímenes fiscales que ahí se indican. Fíjense que el legislador establece en la ley del impuesto sobre la renta diversas opciones de tributación para las personas físicas que desarrollen ciertas actividades. A esto se le conoce como economía de opción. Esta economía de opción radica en este caso, economía de opción en materia tributaria, radica en la libre voluntad que tiene el contribuyente de elegir el régimen de tributación que más se adecue a sus necesidades y que no, y también tiene la libertad de elegir el que le resulte menos oneroso, ¿verdad? Atendiendo a este principio de economía de opción tributaria, que no estamos ante la presencia de alguna mala práctica, no estamos ante la presencia de alguna práctica elusiva o evasiva, sino que el propio legislador establece ciertas facilidades o ciertas cargas administrativas diversas en algunos otros regímenes contemplados en la ley del impuesto sobre la renta. En este caso nos vamos a enfocar, como pueden observar, en un comparativo entre el régimen simplificado de confianza y el régimen de personas físicas con actividad empresarial y profesional, el cual engloba tanto actividades empresariales y actividades profesionales. Primeramente, vamos a observar qué contribuyentes pueden optar por elegir o por acogerse al régimen de tributación simplificado de confianza, y vamos a observar qué contribuyentes podrían o deberían tributar en el régimen de personas físicas con actividad empresarial y profesional. Y como les decía al inicio, es una economía de opción tributaria. El contribuyente tiene la completa libertad, siempre y cuando se ubique en las hipótesis, en los supuestos normativos que señala la ley, para poder adoptar un régimen de tributación o tener que tributar en el régimen de actividad empresarial y profesional. Porque vaya, entendamos que el régimen simplificado de confianza viene a ser meramente un régimen preferencial. Es un régimen preferencial que tiene un tratamiento preferente, que tiene un tratamiento muy laxo. Laxo me refiero a un tratamiento muy ligero en cuanto a la carga impositiva que tiene que absorber el contribuyente. Entonces, vamos a observar primeramente quiénes deben de tributar o quiénes están obligados al pago del impuesto sobre la renta en términos del capítulo 2, sección primera del título cuarto de la ley de la materia. Es decir, primeramente, no como opción, sino como obligación, los contribuyentes que realicen actividades empresariales y profesionales deberían, ¿verdad?, por imposición de la ley del impuesto sobre la renta, tributar en el régimen de actividad empresarial y profesional. ¿Y quiénes van a tributar en este régimen fiscal al que hace referencia el artículo 100 de la ley del impuesto sobre la renta? ¿Ok? Y antes de continuar con la charla del día de hoy, exhortarlos a que durante el transcurso de la plática, de la sesión que estamos abordando el día de hoy, si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna aportación, algo que quisieran comentar en el chat de Facebook, que es donde estamos ahorita transmitiendo en vivo, vaya, les voy a agradecer infinitamente que no lo escriban para que yo los pueda leer, e incluso si pues vaya algún saludo, algo que quieran comentar, con gusto los vamos a estar leyendo, ¿vale? Ok, pues bueno, vamos a comenzar. Y ahí, como pueden observar en la lámina, se hace la transcripción del numeral 100
de la ley del impuesto sobre la renta, en el cual establece quiénes son las personas obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los términos de la sección que ahí se indica, y que son aquellos que obtengan ingresos derivados de la realización de actividades empresariales o servicios profesionales. Y aquí mismo, dentro de las fracciones que vienen en este tercer párrafo de la ley del impuesto del artículo 100, nos indica que se consideran ingresos por actividades empresariales, entendiéndose aquellos a los que se hace referencia al artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. Entendamos que una empresa, para efectos fiscales, no solamente es una entidad conformada por más personas, porque muchas veces se me confunden en creer o pensar que una empresa es simplemente una unidad. Sí, es una unidad de producción de bienes y servicios, vamos a llamarlo en términos económicos, pero para efectos fiscales se considera empresa tanto a la persona física como a la persona moral que realiza actividades empresariales. Yo por eso luego muchas veces en sesiones pregunto, ¿qué es una empresa? Normalmente se van con con lo que tradicionalmente, o a lo mejor iba a mencionar otro término, pero que a lo mejor coloquialmente le conocen a empresa como aquella gran unidad de producción de bienes y servicios, y no necesariamente. Para efectos fiscales, empresa es una persona física que comercializa bienes, una persona física que incluso produce se dedica a la manufactura de materia prima y a la transformación de materia prima, a la industria manufacturera, y también estas actividades industriales son consideradas como actividad empresarial. Entonces, ¿qué se considera ingresos por actividad empresarial? La realización de actividades comerciales, remitámonos de manera supletoria al Código de Comercio, las industriales, las agrícolas las industriales y las del sector primario, así de sencillo. Entonces, aquellos contribuyentes que realicen actividades empresariales, entiéndase por actividades empresariales, las comerciales, las industriales y las del sector primario, tendrían que estar tributando en el régimen de personas físicas con actividad empresarial. Asimismo, aquellas personas físicas que trabajan de forma independiente y prestando servicios no subordinados, porque si hablamos de servicios personales subordinados, ya estamos ante la presencia de una remuneración denominada salario. Es decir, un empleado. Aquí no. En este régimen, en este capítulo segundo del título cuarto, tenemos sección primera, porque ahorita vamos a ir a la sección cuarta, que es el régimen simplificado de confianza, pero al menos en la sección primera nos habla o nos hace referencia a ingresos por la prestación de un servicio profesional. ¿Y qué se consideran ingresos por la prestación de un servicio profesional? Las remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no estén considerados como servicios personales subordinados. Ok, aquí la característica principal para estar considerado como una prestación de servicio profesional para efectos fiscales es que el servicio que se preste sea de forma independiente, que no sea de forma subordinada, es decir, que no seas empleado. ¿Sí? Entonces, si tú eres independiente, no sé, contador, arquitecto, abogado, y que en su caso tienes que estar expidiendo comprobantes fiscales, tendrías que tributar en este régimen fiscal como obligación. No obstante, existe una opción. Esto es el régimen de actividad empresarial y profesional, entiéndase que viene como obligación, pero existe una opción de tributación mucho más light, mucho más laxa, mucho más ligera, una carga impositiva mucho menos onerosa que la que podría resultar en el régimen de personas físicas con actividad empresarial y profesional. ¿Y a qué régimen me refiero? Al ya no tan nuevo régimen simplificado de confianza. Entonces, ¿dónde viene el régimen simplificado de confianza? Viene en la sección cuarta de este capítulo segundo del título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y aquí el legislador en la Ley del Impuesto sobre la Renta incorpora también otra actividad que puede estar contemplada o considerada dentro del régimen simplificado de confianza. Vamos y observemos qué contribuyentes podrían estar tributando en este régimen preferencial que se otorga en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Cuál es este régimen preferencial? Que es el régimen simplificado de confianza. Tenemos este régimen simplificado de confianza contenido en el artículo 113E de la Ley de la Materia, que nos señala que los contribuyentes, personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, ya vimos que es una actividad empresarial,
¿verdad? Los contribuyentes que realicen actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes. Fíjense cómo aquí ya el legislador también considera a aquellos contribuyentes que se dedican al arrendamiento. Si tú eres una persona física que realiza una actividad empresarial o una actividad profesional o otorgas el uso o goce temporal de bienes, es decir, el arrendamiento, o bien convergen o realizas las tres actividades, o una o dos de estas que aquí se mencionan, tú puedes optar por tributar en términos de esta sección, la sección cuarta, siempre y cuando la totalidad de los ingresos no excedan de 3,5 millones de pesos. Aquí ya encontramos una limitante. Sí, encontramos mayor apertura en cuanto a los sujetos que pueden optar por elegir este régimen de tributación. Encontramos una mayor amplitud en las actividades económicas que considera este régimen fiscal, porque en el otro, en el que es obligación, es únicamente de las personas físicas con actividad empresarial y profesional, únicamente esas dos. Aquí encontramos personas físicas que realicen actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, es decir, encuentra cabida el arrendamiento en este régimen de tributación e incluso puede converger, con otros regímenes fiscales como lo es salarios o intereses. Oye, Joan, yo también tengo sueldos, porque aquí el texto legal señala que únicamente realicen actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes. Oye, Joan, pero yo tengo ingresos por salarios, tengo ingresos por nómina, por intereses, ¿puedo tributar en este régimen? Porque ahí dice que únicamente la respuesta es sí puedes tributar, puede convivir, por ahí de hecho incluso hay una regla que hace referencia a siempre y cuando la totalidad de los ingresos en su conjunto no excedan de los 3,5 millones de pesos. Sí es decir, aquí va dirigido a un sector que es aproximadamente el 90, casi el 90% de la población, hablando de personas físicas o población económicamente activa, que no superan este monto de ingresos en el ejercicio, y para ellos va dirigido este régimen simplificado de confianza. Eso, ahorita lo que estamos comentando en cuanto a los sujetos que pueden optar por tributar en. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Es un régimen tan benéfico, tan dadivoso, tan, ¿cómo llamarlo? Pues vaya, digamos que es un pequeño paraíso fiscal dentro de las propias opciones de tributación que da la ley del impuesto sobre la renta, que la autoridad se ha puesto, se ha puesto muy exquisita, perdón por el término, pero yo creo que así lo describiría, se ha puesto muy sensible en cuanto a que tú incumplas tus obligaciones en este régimen, en el régimen simplificado de confianza. ¿Y por qué a colación, o por qué quise abordar este tema? No específicamente respecto de las características de cada uno de ellos, que sí es importante y las vamos a seguir mencionando, pero ahorita, como bien sabrán, o si no lo saben, les hago mención de los contribuyentes de este régimen, al igual que los de otros regímenes fiscales, tienen que cumplir con una determinada serie de obligaciones fiscales. En el caso de los reciclos, pues vaya, tienen que tener, al igual que todos, pues vaya, habilitados el buzón tributario, deben de contar con su certificado de firma electrónica, deben de presentar declaraciones mensuales, presentar declaración anual, expedir comprobantes fiscales, recibir comprobantes fiscales, eso principalmente en términos del artículo 113G de la ley de la materia. Pero ¿qué sucede ahorita? Es un régimen tan laxo, es un régimen tan dadivoso, tan buena onda, vamos a llamarle de esa manera, que la autoridad a la primera incumplimiento que está observando respecto de que si no presentas anual, respecto de que si no presentas pagos provisionales, respecto de que si no expides comprobantes fiscales, respecto de que si no tienes firma electrónica, ¿qué es lo que está haciendo la autoridad fiscal? Pues vaya, recordemos que el trabajo del Servicio de Administración Tributaria es hacer cumplir las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes. Y su trabajo principalmente, recordemos que es quien hace el trabajo sucio, el SAT, es este órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encargado de ejecutar la legislación fiscal, y pues su tarea es recaudar, su tarea es no necesariamente pues tratar de ser tan amigable con el contribuyente. Claro que lo tiene que ser dentro de sus facultades de gestión, pero su labor al final de cuentas es de coactividad, es una labor coactiva, es una labor, una atribución que le otorga su propia legislación y el Código Fiscal, que es hacer cumplir la legislación fiscal, y en su caso la aduanera, cuando tenía estas atribuciones,
Y por ello, si el contribuyente que tributa en el reciclo está incumpliendo con ciertas obligaciones que creen, lo está expulsando del régimen fiscal, se está centrando, se está basando, se está fundamentando la autoridad en el tercer párrafo del artículo 113E. Propiamente no es materia de esta charla, pero lo comento porque a diferencia de hace algunos años que teníamos otros regímenes preferenciales de tributación, como era el régimen de incorporación fiscal aquel ya también suprimido régimen de pequeños contribuyentes, pues vaya, no habíamos visto una expulsión masiva de contribuyentes como lo está viendo ahora en el régimen simplificado de confianza, y que por ahí claramente sí existen alternativas, sí existen mecanismos, sí existen medios de defensa que nos permitan continuar tributando en el régimen simplificado de confianza, y tú como contribuyente o el contribuyente tiene que hacerle ver en su caso a un órgano de carácter jurisdiccional que las autoridades fiscales pues hasta cierto punto están cometiendo algunas actuaciones que no se están apegando propiamente a lo que les atribuye la norma. No, ese es la parte medular sobre lo que versa, simplemente comentarlo para que todos aquellos contribuyentes que estén tributando en el régimen simplificado de confianza, pues cumplan con sus obligaciones, porque sí, la autoridad se está poniendo muy exquisita, perdón por el término que empleo, pero sí está muy sensible a que incumplas y te va a decir, ¿sabes qué? Este reciclo, vas para afuera, vete al otro régimen de actividad empresarial y profesional. ¿Por qué lo comento? Porque ahorita vamos a ver un pequeño cuadro comparativo respecto de cuál es la gran diferencia que existe en cuanto a la cuantificación, que existe en cuanto a la determinación de la contribución, si le aplicas la tarifa o si le aplicas la tasa anual para el cálculo del impuesto en uno o en otro régimen fiscal. ¿Qué diferencias podemos encontrar en estos dos regímenes? ¿Qué diferencia podemos hallar tanto en el régimen simplificado de confianza como en el régimen de actividad empresarial y profesional? Ya vimos quiénes pueden tributar, ahí encontramos ciertas similitudes y algunas diferencias. ¿Quiénes pueden tributar en ambos casos? Actividad empresarial y profesional en ambos. En el régimen simplificado de confianza existe un tope de 3,5 millones de pesos. En el régimen de actividad empresarial y profesional no existe un tope para poder tributar en el régimen. No hay tope, no hay límite. Es decir, si tú de plano, tú contribuyente, persona física, realizas alguna de estas actividades empresariales y profesionales y tus ingresos, exceden claramente de estos 3,5 millones de pesos, pues no vas a poder tributar en el régimen simplificado de confianza, tendrás que tributar necesariamente en el régimen de actividad empresarial y profesional. Otra de eso, en cuanto a las limitantes, en cuanto a la disminución de la base gravable, en el régimen simplificado de confianza, el impuesto se calcula con base en una tasa que va del 1% al 2,5% en razón de los ingresos que obtenga el contribuyente. Para tales efectos, pues nos tendríamos que remitir al artículo 113F, el artículo 113F de la ley del impuesto sobre la renta, que es el anual, está el provisional en el 113E, pero el 113F te indica que hasta 300,000 pesos al año vas a aplicar una tasa del 1%, hasta 600,000 pesos una tasa del 1,1%, hasta 1,000,000 de pesos una tasa de 1,5% es nada realmente, hasta 2,5 millones de pesos una tasa del 2% y hasta 3,5 millones de pesos una tasa del 2,5%. Es decir, de a partir de 1,000,000, la tasa máxima de 1,000,000 es de 1,5 hasta 2,5 millones 2% y hasta 3,5 millones de pesos 2,5%. ¿Esto con base en qué? Con los ingresos amparados en comprobantes fiscales digitales efectivamente cobrados. Es decir, la autoridad tomará como base el famoso PUE, el famoso pago en una sola exhibición, para que directamente a los CFDIs que amparen ingresos efectivamente cobrados se les aplique la tasa que corresponda. Es decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el punto que quiero tocar aquí? Que en el reciclo es directo al ingreso. Oye, no hay deducciones, Joan, no hay deducciones. Y por ahí escuchaba a algunos otros colegas, no, que no hay deducciones y que es un régimen un tanto engañoso. No es engañoso, es más que claro, de los ingresos que obtengas es la aplicación. Digamos que si es un gancho, sí, claro que es un gancho, es la oferta atractiva para que te incorpores y de manera paulatina en algún momento termines cayendo en el régimen de actividad empresarial y profesional si te equivocas. Aquí también ya la autoridad está observando, está verificando que el contribuyente cumpla, porque en caso de que incumpla, le va a decir, ¿sabes qué? Vas para afuera, ¿no? Y está dejándolo sin opción de volver a adoptar este régimen de tributación. Digamos que es ese anzuelo
que pone en su caso la autoridad, el legislador, entonces corresponde al contribuyente pues cumplir, tener todo, la firma, el buzón tributario, presentar las declaraciones en tiempo y forma, para no darle motivos a la autoridad que, reitero, está expulsando a los pobres contribuyentes del reciclo, los está expulsando de este régimen preferencial que estamos haciendo mención, ¿no? Entonces, ¿qué está? ¿No hay deducciones? Claro que no hay deducciones, porque ya en esta tasa impositiva, si vamos, que va del 1 al 2.5%, viene el beneficio. ¿Cuál es la diferencia con actividad empresarial y profesional? Claro que hay deducciones, porque se determina sobre una utilidad fiscal el impuesto, y en su defecto una utilidad gravable, atendiendo a la naturaleza del impuesto sobre la renta. ¿Qué es lo que grava el impuesto sobre la renta? Rentas, utilidades, rendimientos, ganancias, afectación positiva al haber patrimonial del contribuyente. Impuesto, en el nombre lleva implícito el gravamen, siempre se los indico. En el nombre lleva implícito el objeto del gravamen, impuesto sobre la renta, rendimiento, ganancia, utilidades, como le quieras llamar, ¿no? Todo eso, entonces sí, efectivamente, así es la naturaleza del impuesto. Tan es así que el reciclo es una opción de tributación, que es mucho más benéfica administrativamente e impositivamente, ¿vale? Y como les decía, los leo, los voy a estar aquí leyendo. Kemi Valderas, Kemi, buenas tardes, siempre aquí muy pendiente, acompañándonos en las charlas, ¿verdad? Los mantenimientos de equipos de cómputo se pueden considerar como actividad empresarial. Pues yo sí lo veo como, fíjate, Kemi, habría que remitirnos al Código de Comercio. Yo trato siempre de ser muy objetivo en este tipo de cuestionamientos, porque luego dicen servicios que tengan naturaleza de actividad empresarial para efectos precisamente a lo mejor de que no exista retención en materia de valor agregado, ¿no? Porque hay un criterio normativo del SAT en el cual te hace referencia a que aquellos servicios que se presten como actividad empresarial, yo creo que ahí se metieron en camisa de once varas, Kemi, porque no termina ni definir la autoridad, ni darnos una claridad, ni darnos una certeza, una seguridad jurídica de cuándo va a ser considerado el servicio, cuándo se va a considerar como actividad empresarial y cuándo va a ser como servicio profesional. Fíjate que yo consideraría que el servicio tiene naturaleza de actividad empresarial cuando no lo desarrolle directamente el contribuyente, es decir, no sea directamente la persona física que con su esfuerzo, que con su trabajo preste el servicio, sino que a lo mejor, no sé, te la pongo fácil, servicios de mantenimientos o servicios de mecánico o servicios de limpieza, y que yo a su vez tengo un grupo de personas que prestan ese servicio, tengo empleados, yo creo que ahí lo podrías considerar como actividad empresarial. Entonces, hay una subjetividad, independientemente de lo que yo te diga. Yo creo que si tú eres quien directamente presta el servicio, sí sería un servicio personal independiente, pero si cuentas con una fuerza de trabajo que sea quien te apoya para la prestación del servicio, pues tendría la naturaleza empresarial. No te lo acaba de definir la autoridad, Kemi, pero lo entiendo que es también muchas veces por evitar la retención de IVA. Fíjense que va a parecer burdo, va a parecer absurdo lo que yo les voy a comentar, pero muchas veces servicios de gestión empresarial, yo manejo así el concepto, no sé, les pongo mantenimiento de equipo de cómputo, en la clave producto servicio la busco, y servicios de gestión y administración empresarial, y digamos de cierta manera de maquillar, y en su caso se puede encuadrar como actividad empresarial para efecto de evitar la retención del valor agregado, ¿no? Pero sí, que eso es lo que te puedo comentar, perdón por no ser tan claro, pero sí es una cuestión un tanto muy subjetiva. No, ¿de qué? De nada, excelente. Entonces, deducciones en reciclo no hay, deducciones en actividad empresarial sí hay, ¿no? ¿Qué hay? Otra diferencia importante que encontramos es en el tema de las retenciones. Recordemos que cuando una persona física, hablando precisamente de este tema de las retenciones, recordemos que las personas físicas que le presten servicios a las personas morales tienen que retener un cierto porcentaje. Si el contribuyente persona física tributa como actividad empresarial y profesional y le presta un servicio personal independiente o incluso le otorga el uso o goce temporal de un bien a una persona moral, la persona moral tiene la obligación de retener el 10%. Si tributas tú, persona física, en el régimen de actividad empresarial y profesional, y la persona moral es tu cliente, te va a tener que retener el 10%. ¿Esto por qué? ¿Por qué viene el tema de las retenciones? Porque es una manera mucho más efectiva de recaudar las contribuciones que se causan cuando sean las personas físicas las prestadoras de servicio. O bien, si una persona física otorga el uso o goce temporal de un bien, es decir, le otorga en arrendamiento un bien mueble
inmueble a una persona moral, la moral también le tiene que retener el 10%. Esto en el régimen de arrendamiento. ¿Qué beneficios encontramos en el régimen simplificado de confianza? En el régimen simplificado de confianza, la retención es mucho más baja, no es del 10%. La retención en el régimen simplificado de confianza es de tan solo el 1.25%. Solo el 1.25% es lo que va a tener que retener la persona moral. Esto en términos del artículo 113J. El artículo 113J de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que las personas morales deberán retener el 1.25%, ¿no? Mucho, muy benéfico para la persona física que tributa en este régimen simplificado de confianza, ¿no? Eso en cuanto al tema. Entonces, recapitulando, actividad empresarial y profesional no tiene límite de ingresos, Resico tiene límite de ingresos, actividad empresarial y profesional tiene deducciones autorizadas, puede aplicar deducciones autorizadas, el Resico no aplica deducciones autorizadas porque el beneficio ya va implícito en la tasa que viene mucho más baja, mucho más baja. El régimen de actividad empresarial y profesional determina su impuesto con base en la tarifa, que ahorita estamos observando ahí no sé si se alcance a ver la tablita, o pueden a ustedes, si tienen dispositivo móvil, pueden ampliar la tablita, pero vean cómo el régimen de actividad empresarial y profesional determina el impuesto con base en una tarifa, ¿verdad? En la tarifa contenida en el artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y el régimen simplificado de confianza no es una tarifa, es una tabla anual, que es directamente un porcentaje, que es el artículo 113F. Entonces, el Resico, tabla anual, tasa fija sobre los ingresos, y el régimen de actividad empresarial y profesional es una tarifa, la del 152, digamos que es el mecanismo ordinario para determinar el impuesto anual del ejercicio, aplicando la tarifa progresiva que señala la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y aquí quiero que observemos la parte medular de la charla del día de hoy. Vean, del lado izquierdo de sus pantallas, pueden observar que viene la determinación anual de un contribuyente del régimen simplificado de confianza. Y coloco ingresos anuales efectivamente cobrados, coloco 3.450.000 pesos. ¿Cuál es la tasa que le corresponde? La tasa máxima, que es el 2.5%. Y aún así, fíjense de cuánto es el impuesto, y que seguramente ya lo vino disminuyendo durante los pagos provisionales, ya vino efectuando el contribuyente pagos provisionales, pero vean de cuánto es el impuesto, de 86.250 pesos. Son 86.250 pesos los que el contribuyente tendría que pagar sobre 3.450.000 pesos. Ya no estamos viendo si aplicó o no aplicó deducciones. Directamente a los ingresos efectivamente cobrados, 3.450.000 pesos, tendría un impuesto de 86.250 pesos. No sé si se alcance a ver bien, pero eso es lo que estaría teniendo que pagar el contribuyente. Ahora bien, a ver, vamos al otro régimen, al de actividad empresarial y profesional. Igual son los 3.5 millones y le puse deducciones autorizadas, es decir, dejé una utilidad fiscal de 950.000 pesos. A la utilidad fiscal, bueno, le disminuyes la PTU pagada en el ejercicio, las pérdidas fiscales, para que tengas tu utilidad gravable del ejercicio, y partes de esa utilidad gravable y aplicas la tarifa del artículo 152. Y ve de cuánto es el impuesto: 206.903 pesos. 206.603 pesos. 206.603 pesos. Son más de 200.000 pesos. Es más del 100% se duplica, es más del doble del impuesto que pagaría como reciclo sin aplicar deducciones en reciclo. Y aquí te estás dejando una base pequeñita, o sea, estás dejando una base de 900, una utilidad gravable de 910.000 pesos, y aún así tu impuesto es mayor. Fíjate, tu base gravable es de 900, tu base gravable que determinas con, valga la redundancia, con base en el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es de 910.000. Y sobre una base de 910.000 pesos, tu impuesto causado es de 206.000. Obsérvese esta gran diferencia. Por más que le busquemos, yo no encuentro que sea más benéfico uno u otro. Oye, si tengo pérdida, bueno, en caso de que tengas pérdida fiscal, claramente
pues podría resultarte afectado, pero no sabes tú si vas a tener pérdida fiscal. No estás operando para empezar cuando tú, voy a ir un poco al tema de la razón de negocios. Creo que cuando tú emprendes, cuando tú realizas cuando empiezas a realizar alguna actividad económica, no vas pensando con el simple hecho de obtener un beneficio fiscal vas a tener pérdida. Y no estás, tú cuando pones un negocio, emprendes un negocio, es para obtener lucro, para obtener una ganancia, ¿no? Si vas a tener, claro que se puede dar la pérdida. O digas, voy a tener pérdida para no pagar impuestos, pues entonces, ¿cuál es tu razón de negocios? ¿No? ¿Cuál es la finalidad de que tengas pues esa actividad económica de que se trate? Entonces, si nosotros estamos en el entendido de que el contribuyente va a obtener una ganancia, un beneficio económico, un lucro, pues radicalmente y sin lugar a dudas es obviamente a todas luces mucho más benéfico el régimen simplificado de confianza, hablando en materia de impuestos sobre la renta. Porque por ahí luego todavía existen dudas en materia de valor agregado, en materia de IVA. Oye, Joan, ¿y en IVA qué? En IVA todo es igual. IVA es independiente del impuesto sobre la renta. IVA ahí sí es igual. Sí, el IVA trasladado menos el IVA acreditable, el mecanismo ordinario que conocemos en materia de valor agregado, porque el tratamiento preferencial es para efecto de impuestos sobre la renta. No podría haber un tratamiento preferencial, o considero yo, en este caso, porque el impuesto al valor agregado, si bien es cierto en régimen de incorporación fiscal lo existía, lo había en las operaciones con público en general, pero recordemos que en materia de valor agregado es un impuesto traslativo, es un impuesto que se le cobra al adquirente, al prestatario de los servicios de que se trate, al cliente. Es un impuesto traslativo y que nosotros como causantes de dicha carga, nuestra única labor es trasladar, cobrar, adicionar a nuestro precio, a nuestro importe, a nuestra contraprestación y entrarlo al fisco. Somos meramente intermediarios. Entonces, no me voy a meter un poco más en materia de valor agregado, simplemente dejar esas diferencias marcadas en impuestos sobre la renta, de algunas, simplemente de manera muy general, ¿no? Entonces, eso era prácticamente de manera muy general, grosso modo, algo de lo que quería comentar en esta charla del día de hoy. Y pues invitarlos, como siempre, exhortarlos a que formen parte de nuestro grupo de suscriptores de la revista, que pueden obtener la revista electrónica, ¿verdad? La revista PAF electrónica, cursos fiscales, indicadores, eventos y acceso a toda la información que nosotros vayamos publicando, que nosotros vayamos dando a conocer. Y pues vaya, no dejen de seguirnos, de acompañarnos en su programa, La Hora PAF. Y como siempre, para un servidor, pues vaya, siempre es un gusto, siempre es un placer estar aquí, y agradeciendo a la casa editorial Casia Creaciones, siempre hacernos partícipes de pues vaya, de este programa, ¿ok? Entonces, pues les agradezco infinitamente a todas las personas que nos se conectaron, que nos acompañaron el día de hoy, pues a su programa Laura Paz. Ahí todavía, si hay alguna duda, algún comentario, pues los estaré leyendo, ¿vale? Entonces, permítanme un momento. Entonces, si no hay alguna duda, algún comentario, algo adicional, pues bueno, les agradezco infinitamente el favor de su atención a todas las personas que nos acompañan, que nos siguen. Espero que esta pequeña charla les sea de utilidad, les sirva. Y pues nada, estamos a la orden. Ahí está el contacto casiacreaciones.com.mx. Y gracias, todo bien, muy bien. Gracias a ti, Kemi, siempre atento, siempre pendiente. Aquí ya los vamos ubicando. Enrique Rojas, muchas gracias también por acompañarnos, por sintonizarnos. Ahí está Casia Creaciones, revistapaf.com. Ahí nos pueden encontrar. ¿Ok? Les mando un fuerte abrazo, un afectuoso saludo a todos nuestros seguidores y pues nos estamos viendo en la siguiente ocasión. Cuídense mucho, un abrazo, hasta la próxima.